que estamos listos, conectados para compartir esta tarde con ustedes la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Señor Jesús, te agradecemos esta tarde que nos permite, Señor, oh Dios, compartir tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios, por permitirnos reunirnos allí a través de estos medios, Señor oh Dios, para poder glorificarte y exaltarte todos juntos, Señor Jesús. Estamos hoy, Señor, agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que eres tú, Señor. Eres misericordioso, eres fiel, Señor oh Dios. Y tú, Señor, nos sostienes por encima de toda circunstancia, Señor oh Dios. Y te agradecemos tu gran amor, tu gran misericordia, Dios. Hoy estamos, Señor oh Dios, dispuestos en nuestro corazón a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor Jesús, lo que tú siempre tienes para decirnos día a día, Señor. Tu palabra es verdad y tu verdad nos marca nuestro corazón, marca nuestra vida, Señor oh Dios. Permítenos, Señor, seguir compartiendo de ti, seguir compartiendo de aquello, Señor Jesús, que tú, Señor, revelas día a día, Señor, a nuestros corazones, Señor. Esta tarde te exaltamos y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, gloria a Dios. Hemos tenido un buen tiempo esta mañana adorando al Señor. Pudimos estar celebrando su nombre, celebrando su presencia, aquí permitiendo que el Señor se mueva en medio de nosotros y su gracia aquí bendiciéndonos. Pudimos sentir su unción, mi esposa, mi hijo, aquí en este lugar celebrando al Señor. Y qué bueno que te hayas unido esta mañana para celebrar al Señor con nosotros. Y si no estuviste participando, puedes allí encontrar la reunión en el Facebook. Puedes encontrar allí grabada la reunión. Si quieres escuchar el tiempo de adoración, el tiempo de la palabra, escuchar toda la reunión, allí está todo junto para que tú puedas disfrutar también de lo que nosotros esta mañana disfrutamos en la presencia del Señor. Y tengo aquí a mi lado una cumpleañera, ¿no? Es un honor para mí presentar a Vilmita, que está cumpliendo años. No les digo cuántos porque si no, me regaña. pero está muy linda Vilmita cada vez, ¿sí? Cumpliendo sus años, bien contenta. Y pues bueno, no pudimos salir, ya saben, por todo lo que está pasando. Juanito también se quedó con las ganas de celebrarle a la mamá cumpleaños, pero al menos se lo celebramos aquí. Le agradecemos a todo el liderazgo que se haya unido allí, se unieron por el Zoom y estuvimos allí compartiendo todos juntos, aunque sea un brindis con fresquito, pero algo es algo. Y a todos muchas gracias, les amo mucho. Y qué pesar que se nos cortó, pues ya se acabó el tiempo del Zoom, pero fue muy bueno. Sí. Muchas gracias, una gran sorpresa, pues. Sí, no nos pudimos despedir ahí porque se cortó la señal, pero gracias por ese buen corazón siempre para con nosotros. Nos sentimos demasiado bendecidos con las personas que nos rodean. Aquí en Bogotá, en Medellín, la gente que me ha llamado de Medellín, gracias, que nos abraza con ese calor que se siente así a pesar de la distancia. Sí, gloria a Dios. Muchas gracias a todos. Sí, amén. Bueno, estuvimos compartiendo un tema, ¿no? Con respecto al liderazgo, ¿no? Fue un tema, bueno, leí los comentarios, algunas personas muy agradecidas, muy interesadas también en el tema que se dio. Agradezco mucho esos comentarios, agradezco la participación que tienen allí a través del Facebook. Para nosotros es una bendición y eso simplemente nos dice que estamos realmente edificando las vidas a través de este medio que el Señor nos ha prestado, con el cual nos ha bendecido. Estamos viendo 3 dimensiones fundamentales, ¿no?, del liderazgo. Hablábamos de 3 aspectos muy importantes
que el líder debe tener, ¿no? Y esto, bueno, lo recibíamos en un entrenamiento de liderazgo que me pareció muy importante traerlo a la iglesia de Cristo, y sobre todo sabiendo que nos oyen y nos ven tantas personas en diferentes partes. Entonces me gusta mucho poderlo compartir y poderlo dar a conocer, de modo que nos alistemos, como hemos venido haciendo reiteradamente, para ese avivamiento, para esto que viene tan importante sobre la tierra. Pastor, y es que no solamente cuando te escuchaba yo enseñar, yo decía, bueno, para la iglesia está muy bueno, pero hay gente que se conecta con nosotros que de pronto no está involucrada pues en una iglesia, pero tiene su negocio, tiene su pasión, tiene su como su propósito, las finanzas. Y esto sí que realmente es muy importante, porque todo esto tiene que ver a nivel de negocios, a nivel de movimientos en la vida personal, pastor. Cómo nos vamos a desarrollar en un mundo donde nos va a exigir, digamos, como en cierta manera un éxito, un fruto, ¿no? Así es. Lo final que tú diste fue la influencia, y luego el boom, o el impacto, ¿no?, que causemos en tu negocio. Entonces, exacto, eso también tiene que ver para aquellas personas, que tú lo tomes para tu vida personal, como una parte que te queremos dar, como principios de negocios que queremos dar. Ya sea, no, la iglesia pues no es un negocio, pero lo estamos dando a principios a nivel de ministerio, pero también a nivel de negocio. Exacto, muy buena aclaración. No solo a nivel ministerial, sino a nivel de liderazgo, porque yo sé que todos de uno u otro modo queremos ser personas de influencia, pero lógicamente estamos poniendo como centro al Señor, ¿no? Como centro a Dios. No estamos hablando de un liderazgo levantado a pulso, levantado nada más con la fuerza y el intelecto humano, sino estamos hablando de un liderazgo que tiene como fundamento su convicción en Dios, de que Él es la fuente, de que Él es el origen de toda inteligencia, de toda sabiduría, de toda habilidad. Es el Señor. Entonces, con base a este tema, decíamos, una de las palabras claves en el liderazgo es influencia, ¿no? Influencia. Influencia es ese poder que podemos ejercer sobre otras personas, ¿no? Y nosotros sabemos que puede haber una influencia buena, como puede haber una influencia mala, ¿no? Como cuando uno le dice a los hijos, pilas con este amigo que es de mala influencia, ¿no? Precisamente yo hoy hablaba con mi hijo y le decía eso, ¿no? Bueno. Mira con quién andas y te diré quién eres. Eso era lo que a uno le decían, pues, es el dicho popular, el pues, dicho o el refrán popular. Un refrán que es importante, con quién andamos, porque ellos nos van a influenciar a nosotros. Nosotros somos llamados a influenciar para lo bueno, ¿no? No dejarnos influenciar de lo malo, pastor. Así es. Entonces, queremos levantar un liderazgo con una influencia correcta, ¿no? Una influencia correcta. Y el propósito nuestro como Iglesia de Cristo, decíamos esta mañana, es extender el reino de Dios. Amén. Establecer en la tierra el reino de Dios. Y el reino de Dios, como decías tú ahorita, tiene que ver con principios, tiene que ver con valores, tiene que ver con fundamentos de lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces ese liderazgo que ejerzamos para extender el reino de Dios, decíamos que tenía que tener 3 características: que fuera dinámico, ¿no? Que fuera reproductivo, ¿no? Y que fuera hacedor de discípulos, ¿no? Entonces tiene que ser un liderazgo que realmente vaya hacia adelante, ¿no? Yo creo que, como decías tú, hasta las mismas empresas desean extenderse, ¿no? Claro. Desean producir aún más y como posicionar más su marca en diferentes partes del mundo. ¿Cuánto más nosotros pensando en el reino de Dios? Es que a nivel organizacional, pastor, está lo que se llama la gestión humana por competencias, ¿no?
Ajá. Eso está ahorita, digamos, como abriéndose a nivel mundial, porque antes se tenía en cuenta el personal o por recomendación, Sí. o por otras cosas, menos por su capacidad, por sus méritos. de pronto su inteligencia. Pero resulta que hay empleos que requieren gente proactiva, gente Exacto. dinámica, gente que se anticipa. mueva, que va por la marca, que va por la empresa, que empuja, ¿sí? Ajá. No gente que hay que empujar. Sí, eso No es gente lo que va a más trabajar porque me tocó, difícil. porque es que necesito trabajar porque no tengo que comer, o Ajá. porque tengo que pagar la universidad. Entonces no se identifican con la empresa, les importa lo que pase con la empresa, con el jefe, no, eso está cambiando a nivel empresarial, a nivel organizacional, y se está creando por competencias, que es donde yo estoy motivado, Sí. me levanto motivado a trabajar por la empresa, el cargo que estoy desempeñando, y la empresa misma me prepara para un nivel mayor. Entonces la empresa gana muchísimo así, porque no tiene empleados, digámoslo en cierta manera, sino tiene socios que están por la empresa, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos hablar a nivel de la iglesia. Ajá. Líderes que realmente no fue porque, es que toca ir a ese seminario, pues tocó porque es que el pastor dijo, no, que toca ir a tal cosa, pues me toca, tengo pereza, o no van. No, sino gente que realmente esté por el Señor, que realmente el reino de los cielos sea su corazón, Su pasión. su entrega. Exacto. Y que no haya que rogarle, sino que sea gente proactiva, gente dinámica. Me gustó mucho esa palabra, término. porque ese dinamismo habla al ritmo al que va el mundo, ¿no? El Ajá. mundo va a un ritmo muy rápido, acelerado. o avanzas o te quedas. Entonces me parece excelente pues ese término, pastor. Bueno, entonces ya ves cómo, hablando en términos generales, estos principios tienen una aplicación, ¿no? Muy bien. Y en el reino de Dios y en la iglesia de Jesucristo, que la iglesia de Jesús no es el reino de Dios, pero es una parte clave en la tierra para que el reino de Dios se extienda, ¿no? La iglesia de Cristo. ¿Y de qué está compuesta la iglesia de Cristo? ¿De qué está compuesta? Está compuesta de miembros, ¿no? Por eso hablamos de que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, como los miembros del cuerpo humano, ¿no? Que tienen que estar igual en actividad, tienen que estarse moviendo, tienen que estar saliendo para que no se sedentarice el cuerpo, así como el cuerpo humano, no se atrofien los miembros, sino que estén en actividad de modo que tenga una movilidad sana completamente, ¿no? Entonces lo mismo necesita el cuerpo de Cristo, tener a sus miembros activos, pero cada uno de los miembros tiene que saber qué lugar ocupa. Cada uno de los miembros debe ejercer la función que le corresponde. Entonces allí es donde vamos a ver en estas tres dimensiones fundamentales qué lugar me corresponde a mí en el cuerpo y cómo puedo yo ser efectivo. Es lo que estamos hablando, efectividad para poder causar influencia e impacto en el mundo con lo que Dios me ha dado. Entonces decíamos que un liderazgo efectivo resulta de la combinación, podríamos decir, de tres dimensiones fundamentales. Y las tres dimensiones son la personalidad, la habilidad y la madurez. En eso prácticamente se nos fue la enseñanza esta mañana. Lo que es la personalidad, lo que es la habilidad y lo que es la madurez. Entonces, para comenzar esta tarde, solo me voy a referir a lo que significan cada una de estas áreas, cada una de estas dimensiones en el líder, las dimensiones en el ser humano, pero más que nada en el líder de Dios, en el hombre llamado por Dios. Entonces decíamos, en cuanto a la personalidad, es lo que somos desde que nacemos, ¿no? O sea, ya traemos un potencial, ¿sí? Ya venimos
con una información dentro de nosotros y una escogencia de parte de Dios, una asignación de parte de Dios para nosotros desarrollar aquí en la tierra. Entonces, a mí me gusta mucho como tener claridad acerca de esto, de poder saber de que el Señor ha pensado en mí desde antes que yo naciera. Claro, porque hay un propósito y siempre hemos hablado que lo que tú puedes hacer yo no lo puedo hacer. Exacto. ¿Cierto? Dios no va a llenar huecos como, ay, este no pudo hacer esto, entonces pongamos a este. No. Exacto. Cada uno tiene dentro del cuerpo una función. Por ejemplo, la uña, si el ojo falla, entonces, ay, coloquemos un pedacito de uña ahí para que funcione. No, no va a funcionar. Claro que no. Porque todos tenemos una función, tenemos nuestro lugar. Entonces, esa personalidad tiene que ver con el diseño original. Me gusta lo que dice que antes de que nos formara, el Señor ya nos colocó digamos como nuestro diseño interno, nuestra formación interna, y Él nos cableó por dentro con unas emociones muy definidas. Así es. Entonces, si ustedes han conocido pues a mi esposo, los que no nos han conocido pues personalmente, pero por la transmisión de internet, han podido darse cuenta de la personalidad pues de mi esposo y la mía. Somos diferentes, tenemos cada uno una manera de hacer. Yo soy más alborotada, mi esposo es más tranquilo, más relajado, tenemos cosas muy diferentes, pero nos complementamos. ¿Sí? Entonces la personalidad tiene que ver con eso, pastor, que a veces me gustaba, yo no sé, lo dijiste en una de las cosas que no podemos cambiar la personalidad, eso, ¿no? Sí, ahí está. Me parece importante que eso es importantísimo, porque muy importante. Yo no nací para ser una persona, para ser otra persona. Sí, yo soy más ¿cómo se diría? Más alegre, tengo mi personalidad más espontánea, más franca. Sí. Yo no podría asumir directa. Una personalidad como de callada, como de no decir, como de no hablar, ¿no? Sino, entonces por eso es que Él dice no se puede cambiar. No que no podamos cambiar, es diferente, ¿no? Sí, el claro, Señor como que pule esa área. Pero estamos refiriéndonos en este caso de la personalidad a la esencia, ¿no? A la esencia nuestra como seres humanos. Y yo creo que así como tenemos huellas digitales cada uno, tan diferentes, así mismo es la personalidad. Cada uno tiene sus pasiones, ¿no? Tiene que ver con las pasiones, sus motivaciones, sus inclinaciones, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Entonces, como decíamos hace un momento, la personalidad es el diseño interno, ¿cierto? Entonces decía aquí, si lo vemos de esta manera, la personalidad en realidad no cambia con el tiempo, ¿sí? Como dices tú, sigue siendo la misma persona, porque personalidad tiene que ver con la definición de la persona. Somos nosotros los que al seguir a Cristo debemos procurar ser lo mejor que nosotros podamos ser, ¿cierto? Pero no es que cambiemos esa esencia, ese diseño original, ese diseño interno con el cual el Señor nos fabricó. Eso no cambia. Lo que pasa es que se potencia, ¿sí? Lo que pasa es que viene a ser mejor utilizado cuando lo sabemos usar, ¿no? Cuando lo usamos de un modo correcto. Pero también es muy importante entender, decíamos, que es contraproducente y frustrante el tratar de cambiar nuestra personalidad. O como decíamos, tratar de ser otra persona que no somos. No podemos. Como bien lo está diciendo mi esposa, es como tratar de ser una persona que yo no soy, ¿sí? Tratar de a la fuerza cambiarme, y esto lo que crea es taras en nuestras vidas, ¿no? Como que nos mutila, como quita algo esencial de nuestras vidas. ¿Y cuántas personas están así? Tratando de ser alguien que nunca van a ser. ¿Por qué? Porque no son sencillamente esa persona, son alguien particular. Pero muchas veces, ¿por qué tratan de ser otro? Porque no creen en sí mismos, no creen en sí mismos. Y es muy importante aprender a creer en mí mismo, para yo desarrollar lo que Dios puso en mí. Eso es fundamental, pastor. Creer en uno mismo y creer los talentos que uno tiene y no pretender ser otra persona, ¿no? Ay, yo no quiero ser más así, yo quiero ser como ella,
o como esta actriz, o como este, o como sobre todo o los, como este los modelos, sí, predicador, o como así. o como este. Yo no quiero ser así, sino me gustaría así, ¿no? Porque cada uno tenemos un don de Dios, una manera forma de ser. Entonces no podemos. Entonces la clave es aquí, de la personalidad, que decíamos, sé tú mismo, no trates de ser otro, sé tú y sé la mejor versión de ti, sé la mejor versión de ti. Y Jesús es el único que puede potenciar eso y puede lograrlo, de que tú seas como tú fuiste creado para ser efectivo como eres. Lo segundo que hablamos fue la habilidad, ¿no? La habilidad. Me encantó también ese aspecto, ¿no? Decíamos que la habilidad es la suma de nuestras experiencias aprendidas, de todo lo que nosotros a lo largo de la vida vamos aprendiendo, ¿sí? En la educación, ahí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, con la familia, con los amigos, se van aprendiendo diferentes cosas y todo eso va sumando y va creando en nosotros habilidades para desempeñar en la vida, ¿no? Entonces en esta área es donde descubrimos, decíamos, para qué somos buenos, ¿sí? Como en qué nos sentimos ubicados de acuerdo a nuestras habilidades. Una cosa que no dije en la enseñanza y aprovecho para decirla, en el ministerio tú no escoges qué ministerio tener, ¿sí? Tú no escoges qué ministerio tener, tú no dices, yo voy a ser un pastor, entonces a ver qué hace un pastor. A ver, el pastor aconseja, el pastor tiene palabra de ciencia, el pastor tiene enseñanza. Bueno, me voy a poner a pulir esos dones para yo poder entonces ejercer como pastor. No, lo que pasa es que tú empiezas más bien ejercitando tus dones en la experiencia que Dios te da, y hablamos no lejos sino de nosotros mismos, cómo comenzamos. Yo por lo menos comencé enseñando cuando tenía como 18 años o menos. Empecé a enseñar allá en la iglesia donde yo asistía, empecé a compartir a un grupo, a compartir a otro, aún compartir a personas adultas. Empecé también a involucrarme en el canto, en coros, a aprender un instrumento, y poco a poco esas habilidades que fui adquiriendo o que fui desarrollando con esa experiencia que fui teniendo, eso me fue haciendo y me fue apuntando poco a poco a lo que estoy haciendo ahora, ¿cierto? Pero no fue que yo pensé primeramente ser esto y entonces mirar a ver cómo recopilar esas habilidades para lograrlo ser, sino las mismas habilidades y los mismos dones me fueron llevando a ser determinada clase de ministro, a ubicarme dentro de cierto espacio en el cuerpo de Cristo. Y así va a pasar contigo, o así está pasando contigo. Toda esa experiencia que estás adquiriendo, todos esos dones que estás ejercitando, todo eso te va a ti enfilando para llegar a ser determinada clase de ministro que Dios necesita en determinado lugar, ¿no? Eso es, así es como se desarrolla la parte de la habilidad. Entonces, allí nosotros nos damos cuenta para qué somos buenos, qué debemos pulir en nuestras vidas. La habilidad, decíamos, se edifica sobre nuestra personalidad. ¿Y qué dijimos que era la personalidad? Aquel diseño interior, ¿no? Entonces, ¿cómo descubres tú tu ministerio? ¿Cómo descubres tú tu llamado? Por lo que te apasiona, ¿no? Como decía el pastor Andrés, uno de nuestros pastores, él decía, ¿qué te apasiona? ¿Qué te enoja? Miren, esa pregunta es importante. ¿Qué te enoja cuando sales a la calle y ves determinadas cosas? ¿Qué es lo que a ti te molesta? Ver la gente en la calle, ver las familias divorciándose, separándose, rompiéndose, partiéndose como se parten, ver a los jóvenes destruyéndose. ¿Qué te enoja? Entonces, muchas veces en eso que me enoja más, en eso que me ofende más, a veces la injusticia, a veces la adicción de las personas, bueno, una cantidad de cosas que nos podrían a nosotros enojar, y a todos no nos enoja de igual modo unas cosas que otras. Entonces, lo que más te enoja muchas veces en la vida, ahí es donde está tu llamado.
Ahí es donde está tu llamado, porque ese enojo lo produce realmente el Señor para que tú seas parte de la solución de esa situación que hay en tu sociedad. Y ahorita en este tiempo pues que estamos reinventándonos, entonces también a los empresarios que han venido desarrollando durante años determinada actividad, ¿no? Ajá, sí. Actividad, y les tocó reinventarse en este momento. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar? Entonces han desarrollado tapabocas, han desarrollado sí, protectores para los pies, han desarrollado una cantidad de cosas, chaquetas cubriéndose la cara, muchas cosas. Entonces, es como ese saber, esa creatividad, ese dinamismo, ese impulso que da, que dice, bueno, ¿qué está necesitando la sociedad ahorita? Claro. ¿No? ¿Qué está necesitando la sociedad ahorita? Entonces yo tengo que estar ahí para saber qué está necesitando la sociedad y sobre eso mismo comenzar a moverme, ¿no? Que es lo que tú estás hablando de una manera, pues, en cuanto a la vida, la habilidad de lo que necesitamos, cuál es el lugar que yo debo ocupar. Y yo estoy segura que cuando pase esto, muchos de los empresarios que en este momento han tenido que reinventarse, no van a volver a lo que estaban haciendo antes, sino van a seguir en lo que comenzaron a hacer. Ahora. Y de ahí van a extenderse y van a decir, si uno habla con ellos, si uno dice, en la vida yo me imaginé que yo iba a terminar haciendo tapabocas. O sea, uno se pone a hablar y no solo tapabocas, una cantidad de cosas que han surgido en internet, muchas cosas. Por ejemplo, nosotros somos un ejemplo vívido de lo que está hablando él. Nosotros ni idea, nosotros en la vida nos imaginamos que íbamos a salir por Face y que íbamos a tener un programa de Face y que íbamos a transmitir. No, en la vida uno se imagina, pero uno con las uñas tiene que comenzar. No, pero es que para hacer un programa yo tengo que tener cámara, tenga un celular mío y eso ahí el resto va saliendo, que el Señor se glorifica, ¿no? Entonces es como esa parte que el Señor quiere que nosotros miremos qué es lo que el Señor quiere hacer actualmente, porque el mundo ha cambiado. Ajá. Tenemos que entrar también en esa habilidad. El mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo. Una nueva forma de vivir. Me haces acordar del chiste, ¿no? Cuando está un vendedor que lo enviaron al desierto del Sahara, ¿no? Lo enviaron al desierto del Sahara para que él mirara cómo vendía los zapatos, porque era una empresa, una fábrica de zapatos. Entonces enviaron primero un vendedor y el vendedor desde allá llamó y dijo, no, aquí el negocio fracasa porque aquí nadie usa zapatos, ¿no? En cambio enviaron otro vendedor y el vendedor lo vio como la gran oportunidad para extender el negocio en ese lugar porque nadie tenía zapatos. Entonces es la manera como cada uno de nosotros podemos ver las circunstancias, ¿sí? Cómo vemos las crisis, cómo vemos las situaciones negativas que están pasando, o las vemos para nosotros frustrarnos y decir, fracasé, aquí no hay nada que hacer, o las vemos como una oportunidad, para crear, para ser personas recursivas, que salen con sus recursos de en medio de la situación, como dice mi esposa. Amén. Con las uñas se refiere a lo que tengo a la mano. Lo que tengo a la mano muestra como una persona cuando la echan al agua y mire a ver cómo se defiende, así no sepa nadar, chapalea, hace lo que sea, pero sale como sea, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos en este tiempo viviendo, un tiempo en donde cada uno ha sido lanzado al agua, ya estamos en el agua todos, pero todos tenemos que descubrir la oportunidad, todos tenemos que descubrir el cómo surgir en medio de esta situación y, como dice una y otra vez mi esposa, reinventarnos, volver a cablearnos nosotros, como a enfocarnos y a decir, espera un momentico, las circunstancias se me presentaron ahora así, con el diseño que ya tengo de Dios, con las habilidades que ya he adquirido hasta ahora, muestre a ver cómo eso lo puedo usar para salir adelante de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, no solamente, por eso decíamos al comienzo, hablando como iglesia de Cristo, como ministerio, como cristianos, sino en general, tenemos que salir adelante con los recursos que tenemos en este momento a la mano.
como el Señor le decía a Moisés, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Eso. Dios sabía que se iba a encontrar con el mar, porque ellos iban a coger por un lado y el Señor les dijo, no, cojan por este lado porque los egipcios los van a perseguir y cuando ellos los vean allá, van a decir, los tenemos acorralados. Exacto. Y ahí yo me voy a glorificar. Pero Moisés no sabía lo que le esperaba. Exacto. Moisés hizo caso, dio la vuelta y llegó allá. Se dejó dirigir por y Dios. dice que encontró el mar y detrás los egipcios que venían a matarlos. Imagínate. Entonces, pero Dios sabía. Y entonces Moisés como que se paniqueó y no sabía qué hacer y se puso a orar y entonces le dice el Señor, a ver, ¿qué tiene en su mano? Reinvéntese. A ver, yo ya tenía eso diseñado. Yo ya tenía eso preparado. Previsto, lo que tenés que hacer es levantar la vara y el mar se va a abrir. Exacto. Y el milagro sucedió. ¿Qué tienes en la Entonces, mano? ¿qué tienes tú en la mano? Esa es una buena pregunta esta tarde. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu diseño original? Tu diseño interno de acuerdo a cómo el Señor te hizo. Usa eso. Este es el tiempo de usarlo, tal vez de una forma diferente. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, a mi esposa y a mí, a hacer muchas veces cosas que nadie más ha hecho. Sí. Nadie más ha hecho, ¿sí? Nos ponemos a hacer cosas que el Señor de repente nos guía y nos dejamos simplemente dirigir y el Señor en eso se glorifica. Amén. Y muchas veces tenemos que ser pioneros en situaciones en donde nadie más se ha atrevido a hacer eso. Porque todos se ponen de pronto a pensar, uy no, los riesgos que voy a correr si me pongo a hacer eso. O sencillamente ni lo han pensado. Y el Señor lo pone en nuestro corazón y nosotros no nos ponemos a darle vueltas y a darle vueltas. Eso sí funcionará. No, si lo dijo el Señor, vamos por ahí, aunque nosotros nunca lo hayamos visto, aunque no hayamos sabido que alguien había hecho algo parecido, lo vamos a hacer y Dios se glorifica. Una vez estábamos nosotros en Medellín, en la iglesia allá, donde estábamos nosotros apoyando al pastor Andrés, y el Señor puso en nuestro corazón, hagan una vigilia, ¿no? ¿Cierto? De 12 horas, ¿cierto? Y en esa vigilia van a usar carpas. Imagínate, carpas de campamento usadas dentro de un salón cerrado, ¿sí? Dentro del auditorio de la iglesia. Y eso fue una cosa loca, ¿cierto? Y lo hicimos y hasta llovió, ¿cierto? Y nadie se imaginaba de pronto que iban a responder de pronto a la invitación a algo así. Más de 1,500 personas fueron, ¿cierto? Y pasamos una noche espectacular, ¿no? Viendo la mano del Señor, solo adorando al Señor, adorando, hablando la palabra de Dios y adorando, y fue una noche en la cual el Señor se glorificó tremendamente. Pero solo es un ejemplo de cosas así locas que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces no temas lanzarte a lo que Dios te está mostrando hacer, porque Él está contando con el diseño que puso dentro de ti. Amén, con lo amén. Que ya puso en ti, con el potencial que hay en ti, porque Él sabe que tú sí funcionas y que sí sirves para llegar a lo que Él se ha propuesto. Y te va a ir bien. Y te va a ir bien. Y terminamos con la última dimensión, que es la madurez, ¿no? Y esta sí que es bien importante, ¿no? Que habla de ¿qué? Del carácter, del carácter. Entonces, esta es la dimensión espiritual de nuestra vida espiritual, el área donde está nuestro carácter, es el área donde se forja, donde se forma, donde se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Allí se desarrolla el fruto, el amor, el gozo, la paz, todo eso que es el Espíritu Santo se expresa a través del carácter y nos lleva a la madurez, Entonces, como líderes, esta es el área donde nuestro caminar con Cristo se debe cultivar, ¿no? Esa intimidad, esa relación amén, con Dios, amén. Esa relación continua, ¿no? Y para terminar, solamente te digo, esta es el área que provee fundamento tanto para la personalidad como para la habilidad. O sea, lo que tú eres, todas esas pasiones, todo eso que combate en ti, que quisieras hacer, todo lo que te motiva, todo lo que quisieras lanzarte a hacer, y todas esas destrezas que Dios te dio, esa capacidad para una cosa u otra, tiene su fundamento, tiene su sustento en el carácter, y vimos cómo el usar equivocadamente estas tres cosas, solo usar dos y no usar una, ¿cómo trae problemas
a las personas, pero ese ya será un tema más adelante. Entonces, esta parte es la que quería terminar como hablando, la importancia del carácter. Amén, amén. Sin carácter nos volvemos un desastre. Ajá. Así de sencillo. Necesitamos carácter en todo el sentido de la palabra en nuestra vida. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, dame poder, ¿no? Y el poder es como un carro, por ejemplo, un Renault 4, ¿no? Con un motor de un Ferrari, ¿no? Entonces ese es el poder, ¡pum!, tiene toda la potencia. Pero si hiciéramos ese daño al pobre carrito, ponerle un motor de semejante potencia, pues en la primera arrancada desbarata el carro, ¿sí? Y es lo que pasa con mucha gente que quiere poder, el poder de Dios, pero no tiene la estructura del carácter para poder soportar ese voltaje de la gloria de Dios, de la unción del Señor. Amén. Y por eso vemos tantos ministros fracasados, porque tienen de repente mucha unción, muchos dones, pero no tienen un carácter que sostenga y que encauce, porque el carácter es como el cauce de un río, ¿no? Que mantiene las cosas en el orden. Imagínate el río sin cauce, pues es lo que ha pasado, esas inundaciones terminan destruyéndolo todo. Y una persona que no tiene carácter y tiene poder, ay Dios mío, eso es un peligro, es un peligro para las personas, sí, porque acaba con una cantidad de gente, sí, porque sencillamente no tiene la madurez para poder relacionarse con los demás y administrar ese potencial que Dios le ha dado. Entonces terminamos con ese pensamiento. Amén. Y esta noche seguimos hablando al respecto ya de cómo esto se manifiesta más prácticamente en nuestra vida, de acuerdo a la enseñanza que tuvimos en esta mañana. Si tú tienes alguna inquietud, vuelvo y te digo, puedes escribir allí en los comentarios. Si tienen preguntas, pueden escribirnos. Si tienen cosas que aportar, que de pronto opinar con respecto a lo que estamos compartiendo, allí está la sección de los comentarios para que lo hagas con toda libertad. Bien. Porque nosotros nos gusta mucho leer esta parte y ser retroalimentados con todo lo que tú comentas y dices con respecto a las transmisiones. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar esta tarde. Padre, te agradecemos, Padre, por este tiempo, Señor, precioso, que nos permites tener, Señor, oh Dios, para bendecirte a ti, para recibir de ti y para compartir lo que tú hablas en tu palabra para nosotros, Señor. Queremos, Señor, oh Dios, crecer. Queremos desarrollarnos sanamente, equilibradamente en nuestras vidas. Permítenos tener estas cosas, Señor, oh Dios, para que podamos, Señor, oh Dios, ser efectivos en el lugar donde tú nos has colocado en este tiempo y ser de influencia a un mundo que necesita una buena influencia, a un mundo que en este momento está necesitando gente con convicciones claras, con una visión certera, Señor, oh Dios, para que sean seguidos, Señor, oh Dios, por aquellos que de pronto están desubicados, desorientados y necesitan, Señor, ser establecidos en el lugar que tú tenías para ellos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos con esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos a las 7 de la noche y conéctate. Amén. Motiva a otros y manda a otros el video para que puedan disfrutar esta palabra. Dios les bendiga. Ya estamos subiendo pues los últimos videos allí al canal de Una Iglesia Feliz en YouTube, Una Iglesia Feliz _CCF, para que tú, si quieres descargarlos, compartirlos con otras personas. Y están los temas desde que comenzamos estas transmisiones, así que puedes allí buscar qué más temas hay y de pronto te interesen algunos para poderlos compartir. Muchas gracias por permitirnos compartir contigo en tu casa esta tarde de domingo y estar contigo compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga y en la noche nos vemos nuevamente.